nuestras vidas hemos tenido la oportunidad de presenciar grandes espectáculos realizados por bandas de música, ya sea durante el medio tiempo de un partido, un desfile o una simple presentación al aire libre. Todos hemos escuchado las notas musicales de una banda de este tipo, más conocida como marching band. Esta es una actividad física y artística que está conformada por instrumentos de viento como lo son metales, maderas y por supuesto, la considerada el alma de la banda, no podía faltar la sección de percusión, que por lo regular en conjunto participan en desfiles, marchando con un gran estilo militar entonando diferentes tipos de melodías, generalmente piezas de cualquier género musical adaptadas a los instrumentos de la misma. Originario de Estados Unidos, este género musical se ha expandido a diversas partes alrededor del mundo. Los países más notables son México, Tailandia, Japón, Colombia, Guatemala, El Salvador y Suiza. Pero conozcamos un poco de la historia de las marching band. Dentro de los espectáculos que impactan fuertemente entre nosotros está el hecho de presenciar el despliegue de una banda militar con sus movimientos enérgicos y decididos. Y por supuesto, esos uniformes tan llamativos que nos recuerdan factores tan importantes como es el patriotismo y la historia de nuestra nación. Pero al observar desfilar una banda de estas características, debemos tener presente que desde los tiempos más remotos ha existido una particular relación entre lo militar y la música. Y bien, hagamos un viaje en la historia y remontémonos muchos años atrás, hasta la época de las guerras y conquistas, en donde cada pelotón de guerra tenía un grupo especial de hombres que al compás de tambores y bastones iban caminando junto a sus pelotones para hacerse sentir y notar. O también se usaban cuando iban a decapitar o fusilar a alguno de sus enemigos. Estos se llamaban bandas de guerra en ese entonces, las cuales desafortunadamente no eran más que 4 u 8 personas, si acaso. Después la historia fue cambiando y fueron insertando este tipo de grupos en otros grupos, valga la redundancia, los cuales eran ajenos a lo militar, y así hasta llegar a la creación de las bandas de guerra en instituciones educativas. Obvio, los integrantes no pasaban de 10 personas, pero a medida que el tiempo transcurría, iban creciendo más el número de integrantes y el número de instrumentos. Como dato curioso, existen antecedentes sobre Alejandro Magno, de quien se dice se comunicaba por medio de sus instrumentos musicales con todas sus unidades a una distancia de hasta 2 kilómetros. Imagínense, el gran estratega creó un código del que son descendientes los actuales toques del clarín. Desde mediados del siglo XVIII, la música militar se ve influida por innovaciones de Federico II el Grande. A partir de esta fecha, se aumenta el número de ejecutantes en las formaciones militares en España, y más tarde se incorporan a las bandas instrumentos para nada habituales, procedentes de las orquestas tales como los trombones, fagotes, los serpentones y las tubas. También cabe recalcar que al Imperio Turco se le debe la primera organización estable de conjuntos musicales militares, constituyendo esto el primer antecedente de lo que hoy se conoce como la banda militar de músicos. En la mitad del siglo XIX, los instrumentos de las bandas militares fueron variando gracias al ingenio de varios fabricantes que introdujeron nuevos elementos técnicos que permitieron emplear una amplia gama de sonidos. Del mismo modo, grandes maestros de la música se sintieron inclinados a componer piezas para bandas militares. Tenemos el caso de Ludwig van Beethoven, Amadeus Mozart, Johann Strauss, Richard Wagner, estos como los más conocidos. También a lo largo de la historia de la música militar encontramos que, por ejemplo, existen marchas de distintos estilos, siendo algunas más melódicas y otras mucho más agresivas. En el presente, la selección e interpretación musical se realiza bajo otros parámetros. Son más variados y el motivo no es el mismo, ya que no son utilizados como instrumentos de guerra, sino como un modo de entretenimiento en instituciones educativas o alguna otra organización. Esta selección suele ser por música popular que esté muy de moda y sea del agrado del público, o canciones que hayan marcado definitivamente de una manera memorable a través de la historia. Otro factor suelen ser los niveles de dificultad de cada canción o la variedad de instrumentación disponibles en cada centro educativo. La primera banda de marcha moderna que se tiene récord en Estados Unidos
es la Universidad de Notre Dame, quien fue la primera universidad en tener una banda de música en el año de 1842, precediendo incluso a su equipo de fútbol. Muchas universidades después de esto tenían bandas de música hasta antes del siglo XX. En 1907, la primera formación en un campo de fútbol o field show fue el Bloque P, creado por Paul Spots Emmerich, director de la Purdue All-American de la banda. Se cuenta que Spots había visto una bandada de pájaros volar en formación V y decidió que sería gracioso replicar la acción en sus formaciones. El primer espectáculo de medio tiempo por una banda de música fue en un partido de fútbol, y este fue hecho por la Universidad de Illinois. También en el año de 1907, en un partido contra la Universidad de Chicago. Ya en nuestros días, las bandas usan uniformes con algunas características militares, decorados con colores muy llamativos que hagan referencia cultural al país, estado o institución a la cual pertenecen. Los instrumentos utilizados son los siguientes. De viento, comúnmente podemos encontrar los clarinetes, flautas transversales, saxofones altos, tenores, sopranos y barítonos. También los pícolos, trompetas, trombones, tubas y melófonos. En las percusiones, bombos, tambores, multitenores y platillos. También se cuenta con un cuerpo de animación, banderas o bastoneras y finalmente el director de la banda. Bien, por el momento eso es todo. Esperemos que haya sido de su agrado. Dale like y suscríbete para seguir viendo más videos así. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. En pantalla estarán apareciendo nuestra página de Facebook y también nuestro Twitter. Síguenos para que puedas estar al pendiente de más contenido. No olvides compartir. Hasta la próxima. ¿La mayonesa es un instrumento?